la idea de esta mañana es hablar un poco de, por lo menos en esta parte, vengo mencionando bastante el tema de las decisiones que uno toma en la sexualidad, cómo afecta la vida, ¿no? Pero el tema de hoy tiene que ver con las decisiones que otros toman sobre la sexualidad de las personas, o que otros tomaron sobre otras decisiones, las decisiones que otros tomaron sobre nuestra propia sexualidad. Y esto tiene que ver con el abuso sexual, algo que está muy presente. De hecho, no sé si vieron noticias entre ayer y hoy, pero estallaron las noticias con el tema que la mano derecha del Papa se descubrió, abusó de un montón de niños. Y eso está dando vuelta a todas las noticias en este tiempo. Y cada vez que escuchamos una noticia nos parece que es algo nuevo, inédito, o algo que no ocurre, pero en realidad simplemente sale a luz algo que existe y desde hace mucho tiempo. Por eso, para hablar de este tema, me gustaría que empecemos a definir un poco qué entendemos por abuso infantil. Entonces, para empezar, siempre conviene ir por la definición de a qué consideramos o qué se considera abuso sexual infantil. Y se define como abuso sexual infantil a la interrelación entre la sexualidad de un adulto y un menor que tiene por objeto la estimulación sexual del propio abusador, del niño o de terceros. Lo de terceros tiene que ver con la pornografía infantil, ¿sí? O bien con aquellas personas que encuentran su excitación en ver la sexualidad con niños. Entonces, esa es la definición de qué es abuso, y es la interrelación entre la sexualidad adulta y la sexualidad del niño. Ahora, es necesario entender que hay dos tipos de abuso infantil. Y esto es bueno entenderlo porque hay un mito, e incluso nuestra ley en algún momento solo consideraba que había abuso cuando había acceso carnal, decía la ley, ¿no? Cuando se tocaba al niño de alguna manera en lo sexual. Pero la realidad es que el abuso puede ser sin contacto físico, es decir, un niño puede ser abusado sin que lo hayan tocado físicamente. Y esto tiene que ver con mostrar los genitales al niño, que un adulto haga exhibicionismo, pedir que el niño muestre sus propios genitales, exponer al niño a material pornográfico, tener conversaciones o llamadas telefónicas con el niño que tengan contenido sexual, obligar al niño a presenciar actos sexuales entre adultos y utilizar a los niños para la producción de material pornográfico. Todos estos tipos de comportamiento son también una forma de abuso infantil que va a tener las mismas o a lo mejor consecuencias un poco más severas que las consecuencias incluso cuando hubo contacto físico. Porque para el niño es mucho más difícil entender lo que está viviendo. Yo ayer les contaba que un niño no tiene la capacidad de pensar o de elaborar el comportamiento sexual adulto porque no tiene capacidad de abstracción. Entonces ese niño solamente puede representarse o hacer cosas que ha visto o experimentado. Pero cualquiera de estas situaciones constituye también un abuso. De hecho, en una oportunidad, en una charla como esta, había una persona, una mujer que cada vez que, o a cada instante, digamos, se levantaba y salía del auditorio y volvía a entrar. Se levantaba, salía y volvía a entrar. Cuando terminó, se acerca con una amiga y dice: pastor, yo quisiera que usted hable con esta mujer, que la escuche. Y ella dice: mire, si yo sabía que iban a hablar de esto, no hubiera venido. Porque cada vez que alguien menciona la palabra sexo, a mí me descompone. Y yo cada vez que usted mencionaba alguna palabra relacionada con sexo, me iba al baño a vomitar y volvía. Y realmente se le sentía hasta el olor a vómito a esta mujer. Cuando charlamos con ella, la historia de ella
es la historia de alguien que había experimentado un abuso infantil sin que jamás la hubieran tocado. Y ella relataba la historia de que cuando era niña, muy chica, ella vivía, en la casa donde vivía tenía un jardín, un patio atrás, que separaba del jardín de su vecino por una cerca de alambre tejido, ¿no? Se podían ver de un lado y de otro. Y este hombre, cada vez que la veía ella, la llamaba que se acercara, y él le decía, si vos levantás tu falda, tu pollera, yo te voy a dar algunas monedas. Y para ella esto era un juego, no tenía ninguna connotación sexual ni nada por el estilo, porque era un niño. Entonces ella simplemente levantaba su pollera y este vecino le daba algunas monedas. Y si se quitaba su ropa interior, le daba aún más. Simplemente este comportamiento de este hombre marcó la vida de esta mujer hasta su vida adulta, al punto tal que ella no solo no podía escuchar hablar sobre sexualidad porque le producía náuseas, sino que además en su vida matrimonial había fracasado porque no podía tener intimidad con su esposo, por lo que significaba para ella la sola mención de algo con contenido sexual. Y ustedes me dicen, bueno, ¿pero qué le pasó? ¿Nadie la tocó? Y no, nadie la tocó jamás. Físicamente nunca fue tocada. Pero sin embargo, el simple comportamiento de este hombre, esta intromisión de la sexualidad adulta en su propia vida, la había afectado de una manera realmente significativa. Por eso es importante entender que el abuso no solamente consiste en que el niño haya sido tocado de alguna manera. Y esto por ahí tira por tierra el mito que tenemos de decir, pero si no lo tocó, no le hizo nada, ¿no? O menos mal que no lo tocó, gracias a Dios que no lo tocó. Pero déjenme decirles que a veces para el niño después, cuando crece, es mucho más difícil procesar esto. Porque si el abuso hubiera sido violento, es mucho más fácil distinguir que lo que ocurrió es algo malo y que uno es víctima. En este caso, lo más difícil es procesar el sentimiento de culpa. Porque lo que el victimario en realidad hace es transferirle la culpa a la víctima. Entonces la víctima siempre se siente culpable. Esta mujer decía siempre, ¿por qué hice eso? Lo que nunca pudo tener en cuenta es que tenía 5 años, no tenía la capacidad de entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, de adulta se reprochó toda la vida, ¿por qué no huí? ¿Por qué no le conté a mi mamá? ¿Por qué no? ¿Sí? Los famosos, ¿y si yo hubiera hecho tal cosa? El otro tipo de abuso sí es el que tiene, es con contacto físico, y ese es mucho más fácil de definirlo en algún punto, porque está relacionado con manoseos, toques con malicia, con la típica relación sexual oral, anal o vaginal, y que es mucho más fácil de, no sé si alguien estaba notando, mucho más fácil de definir y entender como abuso, porque al haber contacto físico uno puede entender que esto realmente marca la vida de estas personas. Fíjense qué interesante, yo les conté ayer que cada 10 años nosotros hacemos un trabajo de investigación con gente perteneciente a iglesias cristianas, evangélicas, de entre 12 y 35 años, y en este trabajo hicimos uno en el 2001 y repetimos el mismo trabajo en el 2011, y la información cuando uno la ve hace que se te erice la piel, porque bueno, la realidad siempre tiene esa capacidad de sorprendernos, ¿no? Y fíjense, ahí hay un comparativo de las cifras, pero son bastante parecidas. De todas estas personas a las que hemos entrevistado y encuestado, 4 de cada 10 de estos jóvenes cristianos evangélicos manifestaron haber tenido una experiencia de abuso sexual en la infancia. Es decir, si, no sé calcular, pero si fuéramos 100 personas en este auditorio en este momento, 40 de los presentes habrían tenido una experiencia negativa en la infancia, una experiencia sexual negativa en la infancia o abuso, ¿sí? Y esto es realmente alarmante, es decir, de cada 10 personas que conoces,
4 han vivido una experiencia como esta. El día que te pares en un púlpito a predicarle a una congregación, tenés que pensar que casi la mitad de esa gente a la que le estás hablando ha tenido una experiencia sexual negativa en la infancia. Y esto es realmente fuerte. El 69% de las personas que habían sido abusadas en estas encuestas, es decir, casi 7 de cada 10 eran mujeres, pero 3 de cada 10 también eran varones. Y esto tira por tierra la idea de pensar que solo las mujeres o las niñas son abusadas sexualmente. El abuso en realidad existe tanto para varones como para mujeres. De estas personas que manifestaron haber tenido una experiencia de abuso, más de la mitad había sido con algún tipo de manoseo. El 26% manifestó haber sido abusado físicamente. El 13% manifestó haber sido violado. Cuando hablamos de violación hablamos de acceso carnal, como define la ley. Y otros tipos de abuso, el 6%. Es decir, el manoseo es uno de los tipos de abuso más comunes. Ahora, hay algunos datos interesantes para ver. Por ejemplo, no hay diferencias en los porcentajes si el niño o el abuso se produjo en una zona rural o en una zona urbana. Y esto nos sirve para eliminar este mito que tenemos de que la gente en el campo es más buena o en el interior es más buena y en las ciudades grandes la gente es más mala. En realidad la maldad humana es la misma en todo lugar y no importa dónde viva, en el campo, en la ciudad, en la provincia, en la capital, en una zona de más recursos, en una zona más pobre, el abuso es exactamente el mismo en todos lados, porque no tiene que ver con una condición social o económica, tiene que ver específicamente con la maldad humana. Ahí está un poco lo que decía hoy, ciudad, campo, prácticamente no hay diferencias. Ahora, lo más interesante para ver acá y lo más llamativo y lo que en realidad complica más el panorama es quiénes son las personas que abusan. Fíjense, prácticamente 9,5 de cada caso ha sido en manos de un familiar o conocido. Es decir, el abusador no es un extraño, el abusador es alguien a quien el niño ama, en quien confía, alguien a quien conoce. Y esto es lo que lo hace más terrible, porque se supone que quien te tiene que cuidar es justamente quien te abusa. Y esto es lo que se vuelve más traumático y más difícil de procesar para ese niño. Porque entra en un terreno de confusión entre si me quiere, no debería dañarme, pero sin embargo, lo que me hace me daña. Ahí hay un gráfico para entender un poco más. De cada 10 jóvenes que fueron abusados, 9 fueron en manos de algún conocido, familiar o vecino. Para detallar un poco más los porcentajes y quiénes fueron estos abusadores en esta investigación, podemos ver que un 5% fue en manos de un abuelo, un 7% en manos de un padrastro, y estamos yendo de menor a mayor. Fíjense que un 8% fue en manos de un padre. Es bastante paradójico porque uno siempre piensa que el padrastro sería la persona más complicada en esta situación y no un padre natural. Sin embargo, el padre natural está por encima del padrastro en los casos de abuso. Hermanos, un 21%. Primos y tío. Los tíos lideran el ranking de abusadores. Con esto no estoy diciendo que vamos a buscar todos los tíos que hay y los vamos a acusar de esta situación, pero la realidad es que en todos estos jóvenes que hemos encuestado, y déjenme decirles que son trabajos con un nivel, lo manejamos con mucha seriedad y con un nivel de relevamiento de datos importante en términos de que
cualquier trabajo de investigación se hace sobre 250, 300 datos como mucho para hacer una encuesta y una investigación, y nosotros superamos los 1500 datos, digamos, lo cual hace que la información sea mucho más certera que cualquier otro trabajo de estadística. Y por supuesto siempre estamos hablando de que las respuestas a esto las dieron jóvenes cristianos evangélicos, gente de nuestras congregaciones en todo el país y algunos países de América Latina. Vamos a ahondar un poco más en este detalle de quiénes son y podemos ver, más de la mitad fue un familiar, casi otra parte de la mitad un vecino conocido, pero lo más terrible, un 2% de todos estos casos fue en manos de un pastor o un líder, lo cual vuelve la situación aún más agravada en términos de quién es la persona que abusa y qué se espera de esa persona o qué espera el niño de esa persona, ¿no? Ahora, en la pregunta que hicimos sobre si contaste alguna vez, nos encontramos que 6 de cada 10 lo habían contado alguna vez, pero casi 4 de cada 10 nunca se lo contaron a nadie. Y esto es común porque el abuso infantil se lo conoce como el secreto mejor guardado. Es algo que la persona lo guarda y a veces se lo lleva hasta la tumba. A mí me ha tocado hablar a veces con personas de 70 años, una vez con una mujer de 75 años, que después de una charla en la que estuvimos hablando un rato largo de la vida misma, pero nunca del tema, y esta mujer nunca se iba y se quedaba y siempre había un tema y siempre había una historia sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre lo mal que le había ido en algunas áreas de la vida, pero siempre, y estaba ahí y no se iba y no se iba y seguía la charla y seguía la charla, hasta que en un momento hizo un silencio y después del silencio se quebró y comenzó a contar lo que había vivido cuando tenía 5 años, es decir, 70 años atrás. Y por primera vez ahí había podido poner en palabras lo que había ocurrido 70 años atrás. 70 años en los que vivió marcada por esa situación y que la fue consumiendo por dentro, pero que nunca lo pudo sacar de sí. Entonces, es el secreto mejor guardado sin duda. Ahora, de los que contaron, de estos 6 de cada 10 que han contado, pudimos ver a quiénes fueron las personas a las que le han contado su experiencia de abuso. Un 10% le contó a su hermana, a otros el 12%, a un amigo el 24%, a un líder o pastor el 26% y el 28% a la mamá. De hecho, la mamá ha sido la persona más confiable en principio para ese niño, para contarle lo que había vivido. El líder o pastor había sido la segunda persona más confiable para contarle eso. ¿Por qué es necesario que nosotros entendamos sobre este tema? Muchos de ustedes, no sé si van a terminar siendo pastores o por lo menos van a terminar sirviendo en algún ministerio seguramente, porque imagino que si vinieron a formarse acá es porque tienen algún llamado, ¿no? Los seminarios forman pastores. O sea, los pastores van a los seminarios, no son los seminarios los que producen pastores, ¿no? O siervos. Entonces, imagino que cada uno de ustedes acá tiene algún llamado y seguramente en algún momento va a estar dentro de ese 26% de personas a las que aquellos que han vivido una experiencia tan traumática como esta se acerquen para contarles lo que ocurrió. La forma en la que ustedes manejen esa confesión que reciban va a determinar que esa persona vuelva a vivir un abuso y se sienta abusada nuevamente por la forma en la que manejaron el tema que esta persona les contó, o que esta persona pueda realmente ser ministrada por Dios y pueda haber un cambio en su vida. Una persona que ha sido víctima de abuso infantil es una persona a la que le han robado el futuro. Y si no hay una intervención asertiva de Dios en la vida de esa persona no tiene futuro. Y si no, pregúntenle a alguien que ha experimentado una situación como esta.
toda la vida eso va a estar presente en todo lo que haga. Y si Dios no interviene en la vida de esa persona con un proceso de restauración, esa persona está condenada. No condenada desde la condena que Dios puede dar a alguien, sino se condena a sí misma por lo que ha vivido. Y lleva a ese abusador a cuestas todo el tiempo. Aunque se haya muerto, sigue estando a cuestas. Entonces, la forma en la que nosotros intervenimos en esta cuestión va a ser decisiva en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque te está contando su secreto mejor guardado. Y probablemente lo cuente una vez y no lo vuelva a contar nunca más. De hecho, a pesar de que el 28% de estas personas les confiaron a sus madres, porque la madre es realmente la persona más confiable para el niño y para cualquier persona, muchas veces cuando ese niño va y le cuenta a su mamá, la madre o no le cree, o lo reta, o lo culpa por lo ocurrido, o termina negociando por un plato de comida la integridad de su hijo. Y si bien es cierto que hay madres que son unas leonas defendiendo a sus hijos, hay otras que por muy poco los entregan. Y de esto escuchamos a diario. Escuchamos a diario las historias donde, por ejemplo, la de esta mujer que les contaba, estaba más dolida por la reacción de su mamá al momento de contarle que su papá no solo abusaba de ella, sino que se la entregaba a los amigos de él, sino no estaba tan enojada con su papá y con los amigos de su papá, no estaba tan dolida con ellos, con sus abusadores, sino más con su mamá, que cuando ella le contó, le pegó y le retó por lo que estaba diciendo. Entonces, fíjense cuán importante es la persona destinataria de la novedad o alguien a quien le cuentan una experiencia como esta. Fíjense en términos de si han recibido algún tipo de consejería y ministración. Más de la mitad no han recibido, más de la mitad de los que le contaron a alguien, más de la mitad de los que pidieron ayuda, no la recibieron. No recibieron ningún tipo de consejería o ministración. Es decir, la persona a la que le contaron no hizo más que escuchar y olvidarse del tema. Y probablemente esa persona no vuelva a contarlo nunca más, porque se permitió contarlo una vez y no hubo una respuesta a eso. Fíjense, ¿qué edad tenías cuando ocurrió el abuso? En promedio, menos de 12 años. La edad media de abuso es de 8 años para los menores de 12 y de 13 años para los mayores de 12. La edad promedio, ¿sí? En cada segmento etario. Pero en general, los abusos se producen mayoritariamente, es decir, 7, casi 8 de cada 10, a los 8 años promedio. ¿Sí? Por eso nosotros iniciamos hace un tiempo, porque con esta realidad, la realidad de que UNICEF dice, nosotros decimos 4 de cada 10 personas han tenido una experiencia de abuso. UNICEF dice que 1 de cada 3 niños va a ser abusado antes de completar su desarrollo puberal, es decir, antes de pasar la pubertad, antes de ser adolescente. 1 de cada 3, es decir, si en tu familia hay 3 niños, habría que pensar a cuál le va a tocar. Ese es el concepto de UNICEF. Pero también dice que 8, es decir, el 80%, 83%, más de 8 de cada 10 niños no sería abusado si pudieran recibir adecuada educación sexual a temprana edad. Es decir, si uno pudiera anticiparse al niño y darle herramientas para poder defenderse frente a esta situación, ese niño no sería abusado. Cuando nosotros entendimos esto, dijimos, necesitamos hacer algo para llegar antes, porque nuestro trabajo en realidad era trabajar en la restauración de esas 4 personas de cada 10 que habían vivido una experiencia de abuso, y lo seguimos haciendo porque creemos que Dios restaura. No tenemos duda de eso y lo vemos todo el tiempo. Vemos cómo Dios puede restaurar completamente la vida de alguien que ha tenido una experiencia como esta. Pero también es nuestra función llegar antes
antes que el abusador. Entonces, así se originó la campaña de Todos contra el Abuso Infantil. No sé si la habrán visto en algún lugar, pero la estamos movilizando desde hace 5 años, si no me equivoco. Y la idea consiste en entregarle a un niño. Laura, acércame por favor un cuento y un rizo. La idea original tiene que ver con entregarle a cada niño un material que pueda ayudarlo a aprender sobre sexualidad, pero sin robarle su inocencia, porque si nosotros nos acercamos al niño y le decimos, mira, tené cuidado, porque va a venir alguien malo, que lo que va a querer hacer es tocarte y lastimarte, ¿sí? Lo que hacemos es, ya le robamos su inocencia. Ese niño no tiene que pensar en esas cuestiones a esta altura. Entonces, el tema es cómo enseñarle a un niño sin afectar su inocencia, sin llenarlo de temores y de desconfianza, porque eso también sería una forma de abusarlo. Entonces, lo que encontramos es poder enseñarle a través del juego que hay partes en nuestro cuerpo que son públicas y que hay partes que son privadas, que todo nuestro cuerpo es bueno, no hay partes sucias y partes limpias, no hay partes lindas y partes feas, todo nuestro cuerpo es igual, pero que hay partes de nuestro cuerpo tan lindas como cualquier otra, pero que son solo para nosotros y que nadie tiene que ver ni tocar esas partes privadas y que nadie debe mostrarme sus partes privadas. Y si alguien quiere hacerlo, yo tengo que decir no y salir corriendo y buscar ayuda. Con esa simple información que la entiende cualquier niño, ese niño tiene muy pocas probabilidades de ser abusado, porque ese niño va a saber qué decir y cómo reaccionar frente a alguien que quiera traspasar ese derecho que nosotros le creamos cuando le enseñamos. Tenés derecho a tener tus partes privadas y que nadie las vea ni las toque. En el primer colegio donde empezamos con la campaña, en esa primer semana se detectaron 7 casos de abuso. Porque los niños escuchaban la historia y decían, a mí, fulano me hace esto. A mí, y entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué nos sirve enterarnos? Nos sirve porque el abuso es un delito de ejecución continua. El abusador abusa reiteradamente. Entonces uno puede interrumpir ese proceso. Y en otros casos, los niños advierten la situación antes de que ocurra. Entonces, cuando alguien intenta hacer, en chiste o en serio, un avance sobre sus partes privadas, el niño firme dice, no, esto no. Y esto ya disuade a un abusador, porque el abusador lo que necesita es una víctima que esté dispuesta a callarse y no confrontar. Entonces ese niño ya es un niño que no es objeto de abuso porque no es confiable, entre comillas, para ese abusador. Y este es el libro con el que trabajamos, ¿no? Es un libro que tiene básicamente dibujos y le va contando historias. Y el personaje son 2 niños y una abuela, porque en realidad la persona en la que más confía el niño y que menos involucrada está en las situaciones de abuso es la abuela. Entonces, en este caso, hay una abuela que les va contando historias y les va haciendo hacer juegos. Entonces, la idea es que, nuestra idea era que, y es, que cada niño de 0 a 8 años, que es la primera infancia, la edad de más riesgo, pueda recibir gratis uno de estos libros. Entonces nosotros comenzamos como iglesia imprimiendo los libros y después lo que empezamos a hacer es compartirlo con otras iglesias que lo fueron comprando y con eso reimprimimos más libros y ya llevamos más de 1 millón de libros impresos, más de 1 millón de niños prevenidos. Pero el sueño es que esto se extienda. Hoy está en más de 22 países. Nosotros le cedemos los derechos de impresión en forma gratuita para que los impriman con la única condición de que el libro se mantenga igual y que al niño le llegue gratis, que nadie haga negocio con este material. Se tradujo a más de 21 idiomas, chino, inglés, idiomas como wichí, todos los lenguajes aborígenes, está en los videos en lenguaje de señas para niños que son sordos, está para personas con trastorno general de desarrollo,
está para, ¿qué más? Braille, ¿sí? Y en un montón de opciones para que el niño pueda ver e incluso hacer los juegos que la abuela les hace. La abuela los sienta, les da revistas y recortan imágenes de personas y les hace marcar cuáles son las partes públicas y cuáles son las partes privadas. Y entonces les hace ver a los chicos que las partes públicas no se exhiben, están siempre cubiertas cuando van a la playa, las partes privadas se cubren y las partes públicas se muestran, como es la cara. La cara es una parte pública que uno la puede mostrar y alguien puede dar un beso, ¿sí? Pero las partes privadas son partes buenas, pero que son solo para mí, que nadie las tiene que tocar. Y de esa manera uno puede prevenir que un niño sea abusado o sea tocado sexualmente. Y como después de los 8 años ya este libro les resulta medio sonso, pensamos en la idea de Rizo Azul. Es el nombre del perfil de una nena que por primera vez quiere crear su cuenta de Facebook. Entonces se acerca a la mamá y la mamá la ayuda a manejarse en Facebook, pero después hay alguien que la contacta por Facebook que dice ser un amigo que no es. Entonces le enseña cómo prevenir el abuso y el acoso a través de las redes sociales, ¿sí? Que hoy los niños tienen acceso desde muy temprano a internet y a redes sociales. Entonces de esa forma les va dando herramientas para que puedan ser prevenidos de ser abusados, ¿no? Entonces esto es relevante, ¿por qué? Porque si nosotros tomamos conocimiento y conciencia de que más de 8 de cada 10 niños no serían abusados si hacemos algo tan simple como entregarles un libro y contarle una historia, dígame si no vale la pena ponerle un poco de energía a esto, ¿no? Seguimos. Después, si quieren más datos de la campaña, hablan con Laura al final y ella les cuenta cómo hacer. Si alguien quiere, nosotros incluso vieron que en los cumpleaños de los niños se suele regalar algún tipo de souvenir, una bolsita con golosina. Muchas mamás en nuestra congregación decidieron, en lugar de regalar eso, regalarles un libro a cada niño. Y es una buena manera de que cada uno de esos nenitos lleven a su casa la prevención para ellos y para sus hermanos. Y no solo les regalan el libro, sino que le representan alguna de las obras, de los cuentos que están ahí, como para que los chicos lo puedan entender. Y es impresionante cómo los chicos lo captan de una manera especial. Incluso el primer cuento en realidad habla de algo que hablamos ayer, y es el sexo como un regalo de Dios. En una sociedad donde a los niños, desde el sistema educativo, desde el jardín, se les enseña la ideología de género y la idea de que pueden ser lo que quieren, nosotros lo que apuntamos con esto es enseñarles que Dios nos regaló ser hombre o mujer, y esto es un regalo de Dios, que debe ser valorado como regalo, y entonces nos aseguramos también de que ellos tengan claridad en lo que Dios piensa respecto de la sexualidad. Así que está bueno si tienen niños conocidos. Es interesante ver acá, por ejemplo, entre estos datos que veíamos, que las niñas, sufren más abusos en el ámbito familiar que fuera del ámbito familiar. ¿Por qué? Porque en general a las niñas las tenemos más guardadas en la casa. Tienen menos salidas, menos exposición, porque creemos que es necesario que ellas sean protegidas de una manera especial. Entonces las tenemos más encerradas, pero como los abusadores están adentro, el abuso igual ocurre en el ámbito familiar. Mayoritariamente, ¿no? Entre un conocido y un familiar. En cambio, en el varón van a notar que crece un poco más en el ámbito del conocido o de un vecino, porque a los varones se los cuida un poco menos culturalmente y se los deja salir más, a andar por el barrio, a salir. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso? Ayer hablábamos algo sobre el tema de homosexualidad y la incidencia en el abuso. Fíjense cómo, y decíamos, ¿no?, que en general todos los preadolescentes en algún momento de su vida pasan por esta situación del temor a seré o no homosexual. Pero
La cuestión es que los jóvenes que fueron abusados en este caso tuvieron mayor miedo a hacerlo. Y era un poco lo que contaba ayer, que ha ocurrido en esa experiencia de abuso. A veces la experiencia de abuso ha sido tan desagradable y traumática, y si esa experiencia fue en manos del sexo opuesto, lo más probable es que esa persona crezca pensando que siempre el sexo opuesto le va a terminar haciendo ese tipo de daño. Entonces se termina refugiando en alguien del mismo sexo como una opción viable para resolver el tema de su sexualidad. O por el contrario, si la experiencia no fue traumática o no fue al menos desagradable, o esa víctima de abuso experimentó ciertas sensaciones, no diría placer, pero por lo menos sensaciones que no fueron desagradables, cuando crece y empieza a racionalizar lo que vivió, puede llegar a pensar que seguramente si esto que debería haber sido desagradable no lo fue, debe haber algo en mí que me hace homosexual. Entonces esto trabaja un poco en lo que tiene que ver con incrementar el temor a ser homosexual, ¿no? El ítem siguiente tiene que ver ya con atracción. ¿Se acuerdan que ayer hicimos, todos tuvieron ayer? Sí. Ayer hicimos esta diferencia entre temor, atracción. En atracción, si prestan atención acá, en los varones, por ejemplo, ahí el número es la cantidad de casos, ¿no? 210 casos y 342 casos, que son los que respondieron, un total de 500 y largo. El 16% de los que tuvieron experiencias negativas tuvieron atracción, mientras que los que no tuvieron experiencias negativas en la infancia, solo el 5%. Es decir, se triplican los varones y ahora vamos a ver, se duplican las mujeres la atracción hacia personas del mismo sexo como consecuencia de un abuso infantil. Ahí vemos en mujeres entre 10 y el 4% la diferencia en cuando hubo o cuando no hubo un abuso en la vida de esa persona. Ahí tenemos de nuevo lo que es mayor atracción en mujeres y la comparación entre 2001 y 2011. La exposición respecto del tema de la sexualidad se ha incrementado en la actualidad, entonces esto hace que la atracción crezca y además la incidencia que tiene la pornografía en el tema de atracción. La pornografía ha crecido muchísimo en los últimos años y este es básicamente un ítem que incrementa ese porcentaje. Por eso van a ver la diferencia en esos 10 años, ¿no? Entre 2001 y 2011. 2021 seguramente veremos la nueva. Pero después de la atracción vemos el comportamiento, es decir, la práctica. Y ahí podemos ver la diferencia de las personas que han tenido alguna experiencia con y sin abuso. Bien, algunos indicadores o que tienen que ver con el comportamiento de un niño que ha sido abusado. Primero, dice, altera su identidad u orientación sexual. Según cómo ha ido viviendo y comportando y experimentando esta situación, lo que puede llegar a pasar es que altere su identidad y su orientación. Entonces ahí sí uno ve, alguien preguntaba ayer sobre la cuestión de qué pasa con los niños que tienen ciertos comportamientos que parecen más femeninos, ¿no? La realidad es que esta intromisión de la sexualidad adulta en la vida del niño lo afecta a tal punto que él puede hasta cambiar su comportamiento en términos de identidad y de orientación. Segundo, se hipersexualiza y se vuelve seductor. Cuando un niño ha sido abusado, uno puede ver cómo empieza a tener comportamientos de contenido sexual que no son normales en un niño. No sé si fueron a visitar alguna vez algún hogar de niños donde hay niños que han sido víctimas de abuso, pero a veces es común que los niños vengan, se acerquen, viene alguna persona adulta y sus manos vayan directamente a tocar los genitales de las personas. Entonces uno se acerca, vienen, te abrazan, pero abrazan a una mujer, por ejemplo, pero rápidamente sus manos se deslizan a los pechos, intentan tocarla. Comportamientos muy sexuales, o en los juegos tienen mucho contenido sexual.
Toman los juguetes y los colocan en posiciones sexuales. O cosas que no son normales en un niño, porque un niño no lo puede pensar, porque no tiene pensamiento abstracto, no tiene la capacidad de elaborar eso en su mente. Si lo reproduce es porque lo tuvo que haber visto o vivido, y si lo vio o vivió, significa que fue abusado. ¿Se entiende? También reacciona negativamente frente a todo estímulo sexual y desarrolla fobias. Es muy normal ver ciertos tipos de fobia en los niños que han sido víctimas de abuso frente a muchas cuestiones, porque están vinculadas con las experiencias que han vivido. Me tocó conocer una vez a un joven que su papá lo llevaba regularmente al odontólogo. Nunca nadie se percató que uno no va al odontólogo toda la semana, pero a él su papá lo llevaba una vez por semana. Claro, el odontólogo era su tío. Lo que su papá no sabía es que cuando lo dejaba en el consultorio de su tío abusaba de él. Entonces, esto hacía que él tenga un comportamiento de rechazo hacia el ir al odontólogo. Claro, en general uno tiene temor de ir al odontólogo. El tema es que lo que no entendían es que esto no era un temor al dolor en un diente o cuando te trabajan en un diente, sino a lo que su tío hacía con él todo el tiempo, ¿no? Otras consecuencias, en realidad estoy mencionando solo algunas. Hoy se conocen más de 250 consecuencias en un abuso sexual infantil. Es decir, una persona que ha experimentado un abuso podría tener hasta o más de 250 consecuencias en su vida. Díganme si esto no es más que relevante, ¿no? Por ejemplo, mayor cantidad de parejas sexuales. Como la sexualidad se ha vuelto algo que no tiene mucha importancia o valor, porque la persona que debía valorarme no me valoró, entonces yo tampoco le doy valor a mi sexualidad, y es algo que lo comparto libremente como cualquier cosa, porque no le doy importancia o valoración a ese área de mi vida. Problemas sexuales en la vida adulta, bueno, imposibilidad de sostener una relación en el matrimonio, por ejemplo, algunos casos de matrimonio blanco, ¿se acuerdan que hablamos ayer? Están vinculados con esto, la imposibilidad de experimentar la anorgasmia, ¿no? La incapacidad de experimentar un orgasmo, la falta de deseo en la intimidad sexual, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos sería ni siquiera tolerar tener intimidad. Bueno, impotencia en el caso del varón, cientos de trastornos relacionados específicamente con la sexualidad en la vida adulta. Inestabilidad emocional vinculada, por ejemplo, con personas que hoy están en el cielo y mañana en el infierno. ¿Sí? Estas variaciones emocionales que todos tenemos momentos donde estamos bajón y donde estamos pila, pero esto tiene que ver con una inestabilidad crónica, ¿no? Donde todo el tiempo en la vida estoy un día en la gloria, un día en el infierno, un día en la gloria, un día en el infierno. O personas que, inestabilidad en términos de, empiezo una relación, la corto. Empiezo una relación con alguien, la corto. La corto. O empiezo un proyecto, lo abandono. Empecé 250 carreras, las dejé a todas. Nunca termino lo que empiezo. Este tipo a veces no termino una carrera por vago, ¿sí? No todos los casos tienen que ver con abuso, digamos, pero muchas veces el abuso tiene que ver con esto, con esa inestabilidad, imposibilidad de terminar las cosas que empiezo. Mayor culpabilidad, y esa culpa contribuye al trauma, ¿no? Lo que decía hoy, los famosos si yo hubiera, ¿no? Si yo hubiera dicho algo, si yo hubiera gritado, si yo no hubiera estado ahí, si yo hubiera sido más fea, porque siempre hay una responsabilidad que el abusador puso en la vida de esa víctima. Y esa culpa hace que el trauma sea mayor aún, porque no solo tengo que enfrentar esa situación del abuso, sino que además, encima, tengo la culpa de lo que podría haber hecho, en teoría, y no hice. Generalmente por no entender que era
un niño y que era víctima, por lo tanto no podía hacer nada, no es que había algo que pudiera hacer. Una iniciación sexual más temprana, porque de hecho ya la sexualidad adulta ha entrado en la vida de ese niño, por lo tanto ese niño se ha iniciado en la vida sexual adulta, entonces iniciar después una relación voluntaria va a ser mucho más fácil porque ya sabe de qué se trata eso. El aumento de la promiscuidad, de nuevo, porque la falta de valoración respecto de la propia vida y de la propia sexualidad. Estas son algunas de las consecuencias que uno puede advertir y ver en una situación donde algún niño ha vivido o experimentado abuso sexual infantil de cualquier tipo. Como decía, es el secreto mejor guardado y es como una brasa que está adentro y que va consumiendo la vida de la persona. Y mientras no lo pueda soltar, va a seguir consumiendo ahí adentro. Es como cuando uno tiene una brasa en la mano, entonces la tira un rato para arriba, se enfría un poco la mano, pero a los 5 segundos vuelve a caer y la vuelve a tomar y sigue quemando, y sigue dañando. Es interesante porque uno podría decir, bueno, pero ¿esto es un descubrimiento nuevo? Sí, es cierto que es algo de lo que empezamos a hablar hace no mucho tiempo, porque la Iglesia no habló de esto por muchísimo tiempo, pero la realidad, lo cierto, esto ha existido desde siempre entre nosotros. En la Biblia, si tienen Biblia, mejor, y si no, se sientan al lado de algún creyente. Eso siempre decía alguien y a mí me hacía enojar mucho porque yo nunca llevaba mi Biblia. Pero la Biblia también está en el celular y también está en la computadora. Pero bueno, igual si no trajo, se sienta al lado de algún cristiano y leemos juntos. Segunda de Samuel, capítulo 13, cuenta una historia interesante. Dice, ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Recuerden que la ley del levirato prohibía el matrimonio entre medios hermanos. Y ellos eran medios hermanos, eran hijos de David, pero de madres distintas. Entonces Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Interesante para ver entre paréntesis, ¿no? La importancia de quiénes son las personas que influyen en nuestra vida. Siempre hay un Jonadab, algún vivo, algún primo de consejero que tenemos cerca. Este es un tema aparte, ¿no? Pero vale la pena ponerse a pensar a qué personas le permitimos formar parte de nuestro círculo íntimo. Porque evidentemente este Amnón no tuvo buen tino en ser amigo de este Jonadab, que sus consejos no fueron realmente de los mejores, ¿no? Como alguien que está en nuestro círculo íntimo, alguien que puede, a quien le permitimos influenciar sobre nuestra vida, puede influenciar positiva o negativamente. Y evidentemente este influenció negativamente, porque entonces, entonces Amnón hizo lo que le dijo su primo. Se acostó, fingió que estaba enfermo. Cuando el rey, David, fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo, así podré comer de sus manos.
Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a los sirvientes: salgan todos de aquí, así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar: ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, le imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar. Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó: echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días, para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica, echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó: ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Y desde ahí no se escucha más hablar de Tamar, o por lo menos de esta Tamar. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Y después la historia sigue. Es interesante ver claramente la misma, estamos hablando siglos atrás, la misma historia que se repite en cada situación de abuso. Esta mujer que fue abusada desaparece de la historia prácticamente. Termina yendo a vivir a la casa de su hermano, de manera, dice, como desconsolada, pero la intervención de sus familiares no es muy distinta a la intervención de los familiares hoy en día. Su hermano le dice: no digas nada. Hacé de cuenta que no pasó nada y venite para casa. Y el padre, ¿qué dice que hizo David? Se enojó mucho. Eso fue todo lo que hizo. Pero en ningún momento intervino en esta situación. Muy parecido a lo que ocurre en este tiempo. Y esto es lo que se vuelve más traumático en la vida de una persona que ha experimentado una situación de abuso. Como sea, necesitamos conocer esto, entender que Dios puede restaurar lo que pasó y entender que nosotros vamos a poder colaborar en la restauración de las personas. De hecho, el que restaura es Dios. Y Dios está constantemente operando en la vida de las personas. Pero cuando nosotros tenemos o tomamos conocimiento de una situación como esta porque alguien nos cuenta, en realidad es la invitación de Dios a unirnos a lo que Él está haciendo en la vida de esa persona. Y la decisión que tomemos puede significar que la abusemos nuevamente, en términos figurados, o que la persona pueda ser restaurada. No obstante eso, para que nosotros podamos tener la libertad de acompañar a alguien en un proceso como ese, necesitamos nosotros tener sana nuestra propia historia. Como decía ayer, o antes de ayer, ya no me acuerdo, muchas veces tenemos historias no resueltas con nuestro pasado.
y necesitan ser resueltas de alguna manera. Gran parte del trauma del abuso tiene que ver con no poder poner en palabras lo que uno ha vivido. Porque el niño no tiene el lenguaje para poder explicar lo que ha vivido, lo que ha sentido. Entonces, lo primero que uno necesita hacer en un proceso de restauración es poder contarlo. Y eso significa una gran parte del proceso de restauración. Significa que ha iniciado en nosotros un proceso de restauración. Y cuando yo puedo poner en palabras lo que he vivido, entonces comienzo a resolver esa historia que todavía está pendiente de resolución. Si puedo ponerlo en palabras, el proceso de restauración ya empezó en mí, Dios está empezando a trabajar en mí. Y si ha ocurrido algunos años desde esa historia o desde esa experiencia, entonces puedo empezar a trabajar otro paso más en la restauración. ¿Y por qué digo si pasó un tiempo? Porque para ir al paso siguiente se necesita haber pasado la barrera del tiempo, de que algo no sea reciente, para poder aplicar el segundo paso o elemento en la restauración, que es bastante fuerte para una víctima y que tiene que ver con el perdón. Y entonces, cuando uno lo dice, mucha gente dice, ¿pero a vos te parece que puede perdonarse a alguien que ha hecho semejante cosa? Y lo que necesitamos entender es cuál es el verdadero concepto del perdón. Perdonar no significa decir, acá no pasó nada, y nos volvemos a abrazar con el abusador como si acá no pasó nada. Eso no es perdón. Eso es ocultar las cosas y decir, acá no pasó nada. Perdón significa cancelar unilateralmente una deuda. Es como si te presté dinero y me diste un cheque para pagarlo, para garantía. Yo tengo ese papel en mi mano que dice que yo te di algo y vos me debés. Pero yo decido romperlo y renunciar al derecho que tengo de cobrarte esa deuda. Eso es perdón. Es una decisión unilateral que tiene que ver con uno y no con el otro. Porque mientras yo no perdono, es como que tomo veneno y espero que se muera el otro. Parece absurdo, ¿no? Eso es no perdonar. Es tomar veneno esperando que se muera el otro. Cuando yo perdono, simplemente renuncio a mi derecho de ejercer venganza y suelto de mi vida a esa persona que está atada a mí. Porque lo que ocurre en realidad es que cuando esta persona abusó de mí, esta persona se coloca a mi hombro como si fuera una mochila, ¿no? Y entonces, a donde yo voy, esta persona viene conmigo. Yo la tengo agarrada conmigo y está siempre conmigo. Entonces yo crecí, pero la persona sigue conmigo. Fui al colegio y sigue conmigo. Fui a la facultad, sigue conmigo. Fui al seminario, viene conmigo. Me casé y está en el medio de la cama entre mi esposa y yo. Y mientras yo no la perdono, viene conmigo a donde voy. Perdonar significa soltar y decir, ya está. Te perdono, no tenés más nada que ver conmigo. Suelto mi pasado de dolor y entonces puedo caminar en un proceso de restauración. Eso es perdonar, es soltar lo que pasó. ¿Significa que me olvido? De ninguna manera. ¿Quién se podría olvidar de algo tan traumático? Nadie podría olvidarse, y de hecho no lo vas a olvidar nunca. Pero el perdón va a ser el iniciador de un proceso de sanidad que se va a terminar produciendo en la vida de esa persona. Siempre cuento la historia de cuando era chico, la siesta en donde yo vivo es como, vieron que las ordenanzas que dejó el Señor, ¿cuáles fueron? La cena del Señor, el bautismo y el tercero en el Chaco es la siesta, ¿no? Nosotros le agregamos un ítem nuevo, la siesta se duerme. Y en una siesta, como me gustaba escaparme, me escapé de mis padres y habían
como unos pequeños canales de agua, unas zanjas, donde a mí me gustaba ir a jugar a pescar alguna cosa extraña. Digo extraña porque no habían peces muy normales en esos lugares. Y una siesta me apoyo sobre la tierra y había un caracol y el caracol me cortó en un dedo, ¿no? Y hasta hoy puedo recordar el dolor que sentí, los gritos que pegué y cómo sangraba esa herida. Además de que puedo recordar a mi mamá que se levantó de la siesta con un humor bastante especial. Me agarró de la mano, me llevó hasta el lavadero, me metió la mano abajo del agua, abrió la canilla y agarró esos jabones blancos grandes de lavar así, le entró a meter al dedo. El dolor que se sentía, no, les puedo decir, era espantoso porque era el proceso de... Pero terminó de lavarlo, lo enjuagó, lo secó y la herida ya no sangraba más. Siguió un tiempo así, donde supuraba un poquito de vez en cuando, ¿sí? A veces dolía un poquito, pero ya no sangraba más. Después se hizo una cascarita que cubría la herida y después cuando cayó la cascarita ya solamente quedó una línea o una marca, ¿sí? Hoy pasó el tiempo y yo les puedo contar con lujo de detalles porque no me olvido lo que pasó. Les puedo contar lo que fue el proceso de limpieza y les puedo decir que la cicatriz todavía sigue chiquitita por acá y a mí me sirve para recordar lo que pasó en ese día, ¿sí? Básicamente eso es lo que ocurre cuando Dios restaura, pero se necesita del perdón, que es ese jabón debajo de la canilla en el que uno friega. A nadie le gusta perdonar, no es algo que uno sienta, no es algo que uno tenga deseo. Seguramente en ese momento lo último que hubiera querido era que mi mamá meta la mano debajo de la canilla con ese jabón. Pero sin embargo, esa decisión permitió que la herida no se infecte y que comience un proceso de restauración. Esa herida se sanó, quedó una cicatriz que no me significa una secuela para nada, porque tengo mucho más problemas estéticos que la cicatriz acá, pero sí sirve para recordar lo que pasó alguna vez, pero ya no duele. Y aunque pueda mirarla, recordarla y tocarla, ya no duele más. Eso es lo que produce la restauración de Dios en la vida de alguien que ha vivido alguna herida en su vida. Olvidarse no se olvida jamás, pero cuando lo recuerda no duele más. Y esa es la prueba de que uno ha sido restaurado y de que uno ha sido sanado por Dios. De hecho, eso es lo que uno ve diariamente, cómo Dios puede sanar y restaurar la vida de alguien que ha sido expuesto a una situación de abuso. Ese perdón que decía tiene que ver con, y respondiendo un poco a tu pregunta de hoy, tiene que ver con ayudar a esa persona a poder soltar ese perdón. Un perdón que tiene que ser dirigido en 3 vías. Una es poder perdonar a quien abusó de mí. Es cancelarle la deuda a quien abusó de mí. Y cancelar la deuda no significa que no tenga que hacer una denuncia, porque la realidad es que el abuso sexual infantil constituye un delito. Y los delitos deben ser denunciados ante la ley. Pero no podés perdonar nomás, sí, pero perdón no tiene nada que ver con denuncia. Uno no denuncia por rencor, por bronca o por venganza. Uno denuncia primero porque es un mandato legal, uno tiene la obligación, ¿sí? La ley 26061 en la Argentina establece la obligación de todo aquel que toma conocimiento de una situación de abuso de un niño de denunciarlo, bajo pena de responsabilidad por no hacerlo. Entonces la Iglesia es responsable de eso. La denuncia tiene 2 funciones y la denuncia es un acto de amor, no es un acto de venganza. ¿Por qué digo que la denuncia es un acto de amor? Cuando hablo de denuncia hablo de que hay que ir a una fiscalía o a un juzgado del menor o a un asesor de menores y hacer la denuncia. No importa cuándo ocurrió el abuso. En la Argentina ya es imprescriptible el delito, no vence nunca. Así que vos podés tener 50 años y denunciar algo que ocurrió hace 45 atrás. ¿Dónde iba? La denuncia es un acto de amor. ¿En qué sentido? Es un acto de amor para con el abusador, porque si no lo frenás, lo va a seguir haciendo con otros.
Gran parte de las personas que cuentan sus experiencias de abuso y que hablan por primera vez, lo hacen cuando por ejemplo, su hermanito o hermanita menor está por cumplir la misma edad que ella tenía cuando fue abusada. Entonces dice, yo me lo aguanté, pero que le pase esto a mi hermano no. Entonces se atreven a hablar ahí. La realidad es que los abusadores tienen conductas repetitivas. Una persona que abusó de un niño lo va a seguir haciendo a lo largo de toda su vida. Y esto debemos entenderlo. ¿Dios ama a los abusadores? Sí. ¿Dios puede restaurarlos? Sí. Pero todo el tiempo deberán estar bajo supervisión, porque esa es un área débil en la que no puede exponerse. Cuando tenemos una persona con un problema de alcohol y servimos la cena del Señor, no le damos con vino, le damos con jugo o no, en la mayoría de las iglesias. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un problema con este tema. Bueno, en el tema del abuso infantil, el problema además es superior, porque no solo afecta a su propia vida, sino la vida de otros. Entonces ese abusador deberá estar siempre bajo supervisión, porque si no, cuando tenga la posibilidad de hacerlo, lo va a volver a hacer, porque tiene que ver con una estructura de pensamiento perversa, que no cambia. Entonces es necesario entender eso. Un abusador tiene conductas repetitivas y lo va a volver a hacer. Hay un estudio que dice que un abusador a lo largo de toda su vida podría llegar a abusar de más de 350 niños. El abuso no es algo espontáneo, es una conducta premeditada y esto lo hace más perverso aún. Un abusador no sale a la calle y dice a ver qué niño encuentro. Un abusador premedita los actos de abuso. Porque primero tiene que ganarse el favor de ese niño, tiene que ganarse el favor de los padres para que lo permitan, y entonces ahí puede perpetrar sus actos. Se cree que hasta por lo menos 6 meses de anticipación necesita para planificar su abuso. Esto hace que no sea algo inocente o casual, sino algo que es premeditado y que ocurre siempre. Entonces, la denuncia es necesaria como un acto de amor para él, para frenarlo, ¿sí? Y que no lo siga cometiendo y acumule sobre sí mayor juicio de Dios, pero también mayor juicio de la ley, mayor pena en la ley. Pero por sobre todas las cosas, también es un claro mensaje para la víctima de que realmente es víctima y no culpable. Porque en la mayoría de los casos la víctima se siente culpable o responsable de lo que ha ocurrido. Este fue el trabajo que hizo el abusador. Entonces, este es un claro mensaje que le va a dar su familia o su entorno diciéndole, vos fuiste la víctima de esta situación y no el responsable. Y esto no tiene que ver con que la persona se coloque en situación de víctima y viva toda su vida como una víctima. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de entender qué rol ocupó en esa situación. Porque eso es lo que genera mucha culpa. Y eso nos lleva al segundo perdón o el segundo tipo de perdón que necesitamos trabajar con esa persona que ha sido víctima, y es el perdonarse a sí misma. Y usted me puede decir, pero ¿y si usted me dijo que no hizo nada malo? Y sí, es cierto que no hizo nada malo, pero a veces se culpa igual por lo que ocurrió. Entonces es necesario guiar a la persona a un perdón a sí misma, a entender que no hizo nada porque no podía hacer nada, que no hizo nada porque era un niño y un niño no tiene la capacidad de defenderse en una instancia como esa. Ese perdón va a ser fundamental en el proceso de restauración de esa persona. Cancelarse esa deuda. Cuando hablábamos de cancelar al abusador, podemos incluir ahí también al abusador y a todos sus cómplices. Por ejemplo, esa mamá que cuando la hija le cuenta, la reta por lo que ocurrió en lugar de acompañarla y defenderla. Y el tercer perdón que es necesario liberar y soltar para el proceso de restauración, entendiendo que el perdón es algo unilateral y tiene que ver con nosotros, no con el otro, es perdonar en ese sentido también a Dios.
Y ustedes me van a decir, estás diciendo una herejía. No, Dios no hizo nada malo. Claro que Dios no hizo nada malo. Pero muchas veces la pregunta de ¿por qué Dios permite que esto me ocurra? Está presente en la vida de esa persona. Si Dios me amara, no me hubiera pasado esto. ¿O por qué me pasa esto si Dios me ama? ¿Por qué Dios no lo impidió? Y esta es una pregunta que aparece siempre en estas situaciones. Y lo que uno necesita entender y explicarle a esta persona es que Dios se limitó a sí mismo cuando decidió regalarnos a los seres humanos la capacidad de decidir. La mayor muestra de amor que Dios tuvo sobre nosotros, o una de las muestras de amor que Dios tuvo sobre nosotros, porque fueron muchas, pero la primera por lo menos, ha sido regalarnos la libertad de elegir. En el Edén fue necesario que existiera una opción distinta a Dios para que Adán y Eva fueran realmente libres. Si no, no hubieran tenido opción, y si no tenían opción, no habría libertad, porque la libertad incluye opción. Y en este caso, el abusador eligió el camino incorrecto y entonces afectó tu vida. Esto es lo que planteamos a esta víctima. Y Dios estaba ahí todo el tiempo, viendo y sufriendo el mismo dolor que como víctima sufrías, y esperando el momento en el que Él pudiera iniciar un proceso de restauración en tu vida. Y el momento es, ¿cuándo? Ahora, cuando tomás conciencia de que este es el proceso que Dios quiere empezar en tu vida. Y entonces ahí guiamos a la persona en ese proceso. En el proceso de soltar esos 3 tipos de perdón. Y cuando esa persona puede cruzar ese paso, que no es algo que va a sentir porque uno nunca siente perdonar. Y esto es bueno entender, porque los cristianos somos tan almáticos, y siempre decimos, siento que tengo que hacer esto, siento que tengo que hacer lo otro. No, no tenés que sentirlo, tenés que tener la convicción de lo que tenés que hacer. Y nunca vas a sentir perdonar, porque eso sería contrario a la lógica humana. El perdonar es una decisión que se toma, y aunque no me guste, decido cancelar esa deuda. Y en un proceso, Dios va a ir ajustando mis emociones a la decisión que tomé. Y de esa manera entonces va a poder operar en mí un proceso de restauración que va a dejarme como con una cicatriz seguramente, una cicatriz que va a estar ahí, que yo la voy a poder ver, que voy a poder recordar lo que ocurrió, pero sin embargo cuando haga todo eso, cuando toque la herida, me voy a dar cuenta que la herida ya no duele ni sangra porque está sanada. Y cuando no hay dolor, entonces hay sanidad. Y esto es lo que Dios hace en un proceso de sanidad en la vida de una persona. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas o preguntas sobre esto? Porque no, después no lo voy a volver a hablar. ¿Sí? Lo primero que hacemos es, cuando escuchamos una historia de abuso, cuando alguien empieza a contarnos, sobre todo si el que nos cuenta es un niño, lo que necesitamos entender primero es que tenemos que centrarnos en la necesidad de él y no bloquearle lo que empezó a contarme. ¿Qué quiere decir esto? Con la mejor cara de nada, escucho aunque por dentro me surja cualquier pregunta, duda o situación. Jamás le digo, ¿estás seguro? ¿No te habrá parecido? ¿No lo estarás inventando? Porque eso es como abusar nuevamente a esa persona. Entonces, siempre creo el relato de un niño. Si un niño te cuenta una experiencia de abuso es porque la vivió o la vio. Y en cualquiera de las 2 formas es abuso. Pero no estará inventando este niño. Un niño no inventa, porque no tiene capacidad de abstracción en su mente para inventarte una historia que involucre sexualidad adulta. Si te lo dice, alguien le mostró, se lo hizo o le enseñó. Entonces, siempre le creo. Nunca duda sobre lo que él cuenta. Nunca. Si lo escucho el relato, no emito palabra, ¿sí? A lo sumo le digo sí,
yo te escucho, yo voy a tratar de ayudarte, decime, contame, y lo escucho, sin poner ninguna cara de horror, sea lo que sea que me diga. ¿Para qué? Para que él pueda contarme todo el relato. Cuando él me cuenta toda la historia, yo nunca le prometo que no le voy a decir a nadie. Porque una de las cosas que le enseñamos al niño es que los secretos en esa edad no son buenos. Después va a haber tiempo para explicarle lo que es la confidencialidad cuando sean grandes. Pero mientras son chicos, mientras son niños, los secretos no son buenos. De esa manera los protegemos. Entonces, no le prometemos que no le vamos a contar a nadie, pero le decimos, seguramente vamos a buscar a alguien que nos ayude para que esto no vuelva a pasar. Y nunca nos desaparecemos de la escena, porque si ese niño confió en nosotros, no podemos abandonarlos con eso. Entonces él tiene que saber que yo voy a estar, de alguna o de otra manera, voy a tratar de estar siempre cerca. Después que él me cuenta lo que tengo que tratar de saber, nunca le pedimos que nos muestre sus partes privadas, nunca le pedimos a ver qué te hicieron, qué no te hicieron, nunca lo exponemos en ese sentido, ni tampoco lo vamos a contar a todo el mundo. Solamente lo vamos a hablar con alguien que pueda ayudarnos en el tema. Esto no es, lo comparto con todo el grupo de oración de la iglesia para que oren porque fulanito, ¿sí? Porque esto sería abusarlo nuevamente. Entonces, buscamos la persona indicada y según el lugar donde estoy, va a ser cuál es la medida que tomo. Pero en principio lo que hago es investigar, tráeme Laura, quiero mostrar eso. En principio lo que hacemos es identificar quiénes estarían involucrados. Gracias, amor. Sí. Quiénes estarían involucrados en el abuso. ¿Por qué? Porque entonces sé a quién puedo recurrir. Si el que está involucrado es el papá, no voy a llamar al papá para decirle, usted está abusando a su hijo. Entonces, cuando detectamos, o si podemos detectar quién sería el abusador, lo que vamos a hacer es ir al familiar directo, más libre de la cuestión, y en todo caso convocarle para contarle la situación. ¿Sí? Si me ocurre esto en el contexto de la iglesia, en un culto infantil, en una hora feliz, llamo al papá si es posible y le digo, mira papá, con alguna otra autoridad de la iglesia, mira papá, o mamá, o abuela, el nene me dice esto, esto, esto y esto. Nosotros solo contamos lo que el niño dijo. Esto significa que este niño está siendo víctima de un delito. Ponele mamá. Entonces mamá, nosotros te vamos a pedir lo siguiente. Te vamos a dar esta semana para que vos puedas hacer la denuncia de esta situación. Si vos no la haces en esta semana y me traes una copia de la denuncia, la voy a tener que hacer yo y voy a mencionar que ya te lo dije a vos, porque yo estoy obligado por la ley a hacer esa denuncia. Entonces, siempre que estemos hablando de menores, ¿sí? Si ya estamos hablando de mayor de edad, no lo puede denunciar salvo la víctima. ¿Sí? En la Argentina solo puede denunciar un tercero cuando el delito contra la integridad sexual es en un menor de edad, menos de 18. ¿Sí? 17 años y 364 días de edad. Hasta ahí lo puede denunciar un tercero. Después que cumplió, del día del cumpleaños de los 18, ese día solamente lo puede denunciar la víctima. ¿Sí? Entonces le decimos, mamá, tenés que ir y tenés que hacer la denuncia. Si vos no la haces, la hago yo, porque si no yo también soy responsable. De esa manera me aseguro que esa mamá haga la denuncia. Cuando hizo la denuncia nos desentendemos de esa cuestión, porque el sistema judicial va a empezar a investigar y veremos si lo condenan o no lo condenan. Nuestra energía ahí debe estar en restaurar a la víctima, porque hacer justicia en realidad, independientemente de si termina en cana el abusador, es poder restaurar correctamente la vida de esa persona que ha sido abusada. Entonces, toda nuestra energía se va a centrar en ese proceso. Hay un libro, porque ya estoy en 5, ¿no? ¿Sí? Ya. Hay un libro que se llama Abuso Sexual, Pequeñas Intervenciones, Grandes Resultados. Es parte de un curso que hacemos a distancia. O Corazones con Agujeritos.
que es otro que aborda más o menos la misma temática, se llama Corazones con agujeritos porque una persona que ha sido abusada es como una persona que tiene su corazón con un pequeño agujerito, chiquitito, pero por donde se escapa todo lo bueno que tiene en su vida. Recibe miles de cosas en su vida, pero siempre algo se escapa por ese agujerito. Y eso es lo que necesita ser cerrado y sanado. Yo les recomiendo como herramienta de trabajo. Abuso sexual dice, pequeñas intervenciones, grandes resultados, porque a veces uno cree que para restaurar una situación de abuso uno necesita ser un experto. De hecho, nos llaman, nos escriben, por favor vengan a hablar con una persona que nos enteramos fue abusada y necesita una ayuda. Con pequeñas intervenciones que vos puedas hacer, eso puede cambiar la vida de esa persona y obtener un gran resultado. Porque el que hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. Entonces acá van a encontrar qué hacer, qué no hacer, cómo aconsejar, cómo ayudar, cómo detectar situaciones de abuso.